Educar para un uso sabio de las redes y la inteligencia artificial. Una reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla. Fue dirigida en noviembre de 2025 a los formadores de la organización Seminarios Centroamérica. Educar para un uso sabio de las redes y la inteligencia artificial. Bueno, estamos ante un gran reto educativo. La revolución tecnológica de las comunicaciones ha cambiado de forma radical los parámetros en los que nos hemos movido anteriormente, ¿no? Es indudable que las potencialidades que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación son grandísimas. Yo mismo ahora estoy explorando pues muchas ventajas que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que la verdad es que te quedas impactado, por ejemplo, de que tú a la inteligencia artificial le digas de este versículo de la Biblia, ¿qué han dicho los padres de la Iglesia? Y de repente, en 3 segundos, te dice lo que San Juan Crisóstomo, lo que San Agustín, lo que Orígenes. Bueno, es impresionante, por ejemplo, de cara al conocimiento de la patrología, de cara al acceso a las fuentes, ¿no? Bueno, son increíbles las potencialidades que nos dan las nuevas tecnologías de la comunicación, y es un nuevo momento, ¿no? Es un nuevo momento. De hecho, los que tenemos ya cierta edad y que nos hemos zambullido en la era digital ya con una edad avanzada, yo de hecho, pues cuando estaba en el seminario no tenía un ordenador, claro, eso vino más tarde ya siendo un sacerdote joven, ¿no? Bueno, pues los que estamos en esa situación podemos dividir el ejercicio de nuestro ministerio en un antes de y un después de, ¿eh? Antes de la llegada de las nuevas tecnologías y después, ¿no? Bueno, yo obviamente pues me doy cuenta de que ha generado una potencialidad grandísima, ¿no? En el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues el poder contar con esas nuevas tecnologías, ¿no? Yo soy testigo de primera mano de la efectividad de esas tecnologías aplicadas a la evangelización. No creo ser sospechoso, ¿no?, de insensibilidad hacia la llamada evangelización en el continente digital. De hecho, pues en Radio María tengo un programa que se llama Sexto Continente y precisamente el nombre de Sexto Continente viene de la invitación que hizo Benedicto XVI a evangelizar el continente digital, el continente digital. Aunque luego por ahí me han llegado algunos correos electrónicos que dicen: Monseñor, tenía usted que llamarlo séptimo continente, porque también la Antártida es un continente. Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. El caso es que yo le llamé sexto continente porque es cierto, ¿no?, que existe un continente que no es territorial, sino que es digital, que es digital. Entonces, sin embargo, aunque yo soy el testigo, ¿no?, testigo de toda la potencialidad que tienen estas nuevas tecnologías, voy a centrar mi reflexión no tanto en las luces, sino más bien me voy a centrar en las sombras de esta revolución tecnológica. Aunque soy testigo de las luces, pero quizás me voy a centrar más en las sombras, ¿no? Porque es verdad que puede existir un riesgo de tecnofobia. Existe un riesgo de puede existir, dependiendo de los contextos culturales, puede existir un riesgo de tecnofobia. De hecho, el Papa León XIV en esa carta apostólica que ha hecho sobre la educación habla de que existe un riesgo de tecnofobia, pero yo creo que existe un riesgo muy superior de hiperconexión. Claro, son dos riesgos: tecnofobia o hiperconexión. ¿Cuál de los dos riesgos está más presente en nuestros días? Bueno, cada uno que vea el contexto en el que vive, ¿no? Yo, desde luego, en el contexto en el que vivo, no me cabe la menor duda que el riesgo de hiperconexión es muy superior al de tecnofobia, ¿no? Entonces creo que es necesario también poner el dedo en la llaga señalando los peligros a los que nos enfrentamos, ¿no? Nos hemos tomado muy en serio la crisis ecológica, ¿no?, en el seno de la Iglesia, incluso llegando a publicar esta encíclica Laudato Si. Pero me parece a mí que no abordamos con suficiente claridad la crisis digital, provocada por la hiperconexión a redes sociales, ¿no?
De hecho, pienso que deberíamos de hacer una autocrítica, porque, en mi opinión, en el seno de la Iglesia no hemos ejercido todavía suficientemente una palabra profética incisiva sobre esta cuestión, que sin duda es mucho más determinante para la vida de nuestros jóvenes que lo que pueda ser el cambio climático. Bien. Por ejemplo, ¿no? Me ha llamado la atención que en el jubileo de los influencers católicos o de los misioneros digitales que tuvo lugar el verano pasado, ¿no? Pues en Roma, en el cual estuve presente, la verdad es que fue un encuentro muy gozoso, pero no se abordó en ese encuentro la crisis digital. Estuvo centrado el encuentro en el estilo evangelizador, sin abordar los peligros de las tecnologías, ¿no? Obviamente el estilo evangelizador también es un tema muy importante. Hay mucho que decir del estilo evangelizador, ¿no? Intentaré decir también algo en esta reflexión, pero creo que es necesario abordar también el problema de la hiperconexión. A ver, ¿dónde está el problema? Pues yo lo voy a definir con una frase que le escuché a un acompañante, a un director espiritual que tuve, ¿no? Jesuita, que decía él: las nuevas tecnologías de la comunicación son un buenísimo siervo, pero un malísimo señor. Es una definición buena, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación son un buenísimo siervo, pero un malísimo señor. Obviamente entendemos lo que quiere decir, ¿no? A ver, yo creo que hay una tesis que con mucha frecuencia se repite, que yo creo que es falsa o cuanto menos incompleta. Y la tesis es la siguiente: que el problema no son las tecnologías de la comunicación, sino que el problema es la utilización que hagamos de ellas, ¿no? La utilización equilibrada o no equilibrada. Parece una frase que en teoría es una frase que parece que es cierta, pero yo creo que tiene que ser matizada. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías de la comunicación, especialmente las redes sociales, no son inocuas, sino que han sido diseñadas para atrapar, para generar adicciones. Eso lo llevan de suyo, en su diseño. Insisto, no están diseñadas para ponerse al servicio de las necesidades del usuario, sino están diseñadas para generar en el usuario más y más necesidades. Es así, Y bueno, yo me remito a algunos documentales que han sido claves a la hora de denunciar este problema de fondo, ¿no? Especialmente hay un documental que es de social media, en inglés. En español fue traducido con el título de El dilema de las redes sociales. Es un documental que se produjo hace ya 5 años, en el 2020, dirigido por Jeff Orlowski, está también en la plataforma de Netflix, etc. Y es un documental potentísimo, ¿no? En el que se examina cómo las plataformas de redes sociales están diseñadas para capturar la atención de los usuarios, ¿no? Mediante algoritmos de engagement adictivo, con un diseño psicológico y de interacción humana. Es un documental que incluye entrevistas con antiguos empleados de las grandes compañías tecnológicas. Incluye entrevistas con quienes fueron diseñadores de esas tecnologías, que luego han tenido, algunos de ellos, sus remordimientos de conciencia, se han salido de esas grandes tecnológicas y han hablado, han contado lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, tiene una gran autoridad moral, y es un hecho que los colegios privados de Silicon Valley, donde están allí, digamos, en California, las grandes tecnológicas, los colegios privados de Silicon Valley han hecho la opción de que esos alumnos tienen cero acceso a las tecnologías, ¿no? Antes de ir a la universidad. Y claro, cuando en estos reportajes se les pregunta a los directores de esos colegios cómo es posible que tengan esa opción de cero tecnologías de la comunicación, pues ellos dicen: no, esto es por petición de los padres. Claro, es que los padres son los diseñadores de las tecnologías. Entonces, claro, uno dice aquí, obviamente, hay gato encerrado, como se dice en España. No sé si se utiliza esa expresión de gato encerrado entre ustedes. Es decir, este reportaje de social media, el dilema de las redes sociales, pues subraya
como el diseño de las redes sociales pues, está basado en un atrapar la atención, tiene efectos de salud mental, que generan manipulación en el comportamiento humano y especialmente, pues, digamos que está generando un gran problema. De hecho, hay que decir que en el estado de Nueva York, el estado de New York, ¿no?, con su alcalde a la cabeza, realizó en febrero del 2024 una demanda judicial a las grandes tecnológicas por considerarlas causantes de la crisis de salud mental de los adolescentes. Esa es una demanda judicial a la que le tenemos que seguir la pista. Le tenemos que seguir la pista porque ciertamente ese alcalde de Nueva York, que fue un policía municipal, y claro, un policía municipal es alguien muy interesante porque ha visto la realidad de lo que ocurre en las calles, pues han intuido que la crisis de salud mental con un aumento de crisis exponencial, alguna causa tienen que tener, ¿no? Y la sospecha es que son esa hiperconectividad con las redes sociales la que la está generando, ¿no? Bueno, a ver, todo ello, o sea, el hecho de que exista este problema, subraya la importancia, la máxima importancia de aplicar la máxima ignaciana, en tanto y cuanto algo me ayuda pues para poder alcanzar pues un objetivo, pues me sirvo de ello. En tanto y cuanto algo pues me dificulta alcanzar ese objetivo, prescindo de ello. Creo que esto es clave. Hay que discernir desde el en tanto y cuanto de San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el fin? El fin que persigo. En tanto y cuanto me ayuda para el fin, me sirvo. En tanto y cuanto me dificulta, prescindo, ¿no? Esto incluye también el discernimiento de los carismas, porque vamos a ver, no todo el mundo está llamado a estar presente en redes sociales. Pues oye, algunos tendrán un carisma de decir, vamos a evangelizar también en redes sociales. Yo he insistido que creo que las redes sociales, la evangelización en redes sociales, yo la compararía a la elección que hizo Jesucristo de evangelizar en Cafarnaún. O sea, Jesucristo eligió a Cafarnaún como un lugar clave para su evangelización en Galilea. ¿Por qué? Porque Cafarnaún, a diferencia de otras poblaciones, era un lugar de encuentro con el mundo pagano. Cafarnaún tenía una guarnición romana. Cafarnaún tenía también una aduana desde la que entraban los productos de Siria. En Cafarnaún Jesús se encontraba con el mundo judío, pero con el mundo pagano, y Jesús eligió a Cafarnaún como su lugar clave para evangelizar, ¿no? Bueno, pues yo creo que el sexto continente es también el Cafarnaún de los tiempos de Jesús, ¿no? Dicho lo cual, vuelvo a decir lo anterior, no todo el mundo tendrá que tener el mismo carisma, creo que tiene que ser discernido. Bien, y dicho esto, aun a riesgo de simplificar, me voy a atrever a resumir en 5 los peligros de las redes sociales. Me atrevo a resumir en 5 peligros. Incluyo también aquí el tema del estilo de estar en redes sociales. 5 peligros. Primero, el que ya me he referido, el de la hiperconexión. El de la hiperconexión adictiva. Siendo así que es muy difícil establecer la frontera de cuando comienza estrictamente lo que se llama adicción, cuando uno está un poco enviciado, está atrapado. A ver, esa frontera entre estar atrapado, estar enviciado, estar propiamente adicto, es una frontera bastante confusa, ¿no? Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo de las redes sociales es el que se genera en cada uno de nosotros por el hecho de tener su vida puesta en un escaparate público. Claro, vivir en un escaparate público tiene un riesgo. O sea, vivo en un escaparate, vivo en un escaparate. Entonces hay un riesgo, que es principalmente el riesgo de generar vanidad y narcisismo. Ese es el segundo riesgo. El tercer riesgo hace referencia al contagio que podemos tener con los estilos y los contenidos con los que nos encontramos en redes sociales. Uno se encuentra con determinados estilos, ¿no? Y sin darse cuenta se va un poco empapando de ellos, se va contagiando de ellos. Y esos estilos pueden ser de agresividad,
frivolidad o banalidad, ¿no? Por eso es tan importante, como uno se puede contagiar fácilmente con esos estilos que ve por ahí, educar en el sentido evangélico, en el sentido evangelizador, ¿no?, de nuestra presencia en redes. El cuarto riesgo es el que hace referencia al efecto de la burbuja en la que vivimos por motivo de los algoritmos. O sea, los algoritmos en redes sociales nos están generando a nuestro alrededor, nos están metiendo, nos están haciendo encontrar dentro de las redes sociales con personas con las que más o menos existen unas afinidades. Los algoritmos nos van proponiendo mensajes, vídeos de personas que entienden que nos van a gustar lo que generan, ¿eh? Y obviamente eso nos va metiendo, uno piensa que está conociendo el mundo mundial y no, está conociendo una tribu en la que te está introduciendo los algoritmos. Los algoritmos te están encerrando en una tribu. Eso es bueno saberlo, eso hay que ser consciente de ello, ¿no? Y por lo tanto hay un cierto aislamiento de tribu dentro de ese gran encuentro del continente digital. Y en quinto lugar, el quinto riesgo es el riesgo fake, el riesgo de la falsedad. En redes sociales es fácil ser engañado con noticias falsas. Y por lo tanto hace falta criterio para poder discernir dónde está la verdad y dónde está la falsedad, ¿no? Yo creo que estos son los 5 grandes riesgos, simplificando, ¿no? Y entrando en materia, por lo que al título de esta reflexión se refiere, educar para un uso sabio de las redes y de la inteligencia artificial, educar, ¿no? Pues yo me atrevería a decir, bueno, yo estoy hablando ahora con vosotros, que sois responsables de la educación de los seminaristas en Hispanoamérica, pero yo diría que la formación que yo daría a un seminarista en la utilización de redes sociales, pienso que tiene que ser básicamente la misma que como sacerdote yo dirigiría y propondría a cualquier joven. Está claro, o sea, sin duda alguna, ¿eh? Yo creo que esto es muy luminoso para el discernimiento. ¿Cómo hay que educar a un seminarista en la utilización de redes? Como él va a tener también que educar a un joven en la educación de redes sociales, ¿no? Y yo creo que esto es muy luminoso para el discernimiento, que un seminarista se haga la pregunta sobre qué pautas daría a un grupo de jóvenes que les pudiesen ayudar para la buena utilización de las tecnologías. ¿Tú qué pautas darías para ayudar a los demás? Bueno, pues ahora aplícatelas a ti mismo, ¿eh? Insisto, ¿no?, que el reto que tienen nuestros seminaristas para la correcta utilización de las redes sociales es el mismo que tienen el resto de los jóvenes, ¿no? Y de cara al conocimiento, por cierto, ¿no?, de cara a conocer a un joven, sea un seminarista o sea lo que fuera, ¿no?, de cara a conocer a un joven o a un adulto, es clave verle reflejado en la utilización que hace de redes sociales. Si quieres conocer hoy en día a una persona, mira también sus redes sociales, ¿no? Vas a tener ahí un retrato bastante interesante. Quienes se encargan de la educación y de la formación tienen que tener esto claro. Las redes sociales son un buen autorretrato de la persona, ¿eh? Yo recuerdo que siendo joven se decía, ¿no?, en los medios educativos, si quieres conocer a alguien, mira cómo come y cómo juega al fútbol. Se solía decir eso, ¿no? Mira cómo se desarrolla, cómo se mueve la mesa y cómo juega al fútbol. Y así verás esa persona cómo es, ¿no? Pues yo diría, creo que habría que añadirle, y mira sus redes sociales, mira cómo se desarrolla en la mesa, cómo juega al fútbol y cómo son sus redes sociales, ¿no? Obviamente no digo esto únicamente por lo que a la vigilancia se refiere, ¿no? No, si lo digo sobre todo como un elemento determinante para la educación, para la formación. Bueno, entonces, vamos a lo práctico, ¿eh? Si yo he hablado antes de 5 riesgos, voy a hacer 5 propuestas formativas, 5 propuestas formativas frente a esos 5 riesgos. Frente a la hiperconexión, tenemos que educar en un uso austero de las redes sociales. Y eso supone, pues, tomar conciencia del problema que existe, de la hiperconexión. Ver un par de documentales
como del estilo del que me he referido, el dilema de las redes sociales, ver un par de documentales, compartirlos, debatirlos, y ir tomando decisiones claves tras un discernimiento sinodal y personal, ir redactando cada uno un compromiso personal. ¿Qué tiempo voy a dedicar al uso de la pantalla? ¿Qué finalidades persigo? ¿Para mí es una herramienta o es una dama de compañía? ¿En qué momentos lo voy a utilizar? ¿Con qué límites? Eso tiene que estar discernido. Lo que no puede ser es que el de facto vaya por delante y luego nosotros ya por detrás pues poco podemos hacer, ¿no? Primero tiene que ir el discernimiento antes de que sean los hábitos de la vida los que definan. Aquí se aplica eso de que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. O sea, tienes que ser tú el que discierna, decida y después a partir de ahí ya aplique las decisiones, ¿no?, que has tomado. Y luego incluso también revisarlas. Hemos tomado una serie de decisiones, pues tenemos que revisar. Nosotros, os cuento que en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante estamos llevando adelante pues, un programa de educación y la responsabilidad digital. Entonces, dentro de ese programa hay una serie de pasos que se van dando. Por ejemplo, este sábado próximo tenemos aquí un encuentro que pues, una pediatra va a hablar sobre cómo ha cambiado la consulta de pediatría desde que se han introducido estas nuevas tecnologías. Un profesor también va a hablar del impacto que ha tenido en el mundo educativo y también va a venir la presidenta de una asociación española que se llama Adolescencia Libre de Móviles. Bueno, pues una parte de estos programas de responsabilidad digital es hablar, ¿no? Hablar de esos riesgos. Y luego tomar decisiones y hacer una alianza. Que cada familia se llegue a plantear, decir, bueno, en la familia vamos a tomar unas decisiones compartidas, ¿no? El uso del móvil en esta familia va a ser este. En el transcurso de la comida, cuando comemos, pues no tenemos los móviles encima de la mesa, en la mesa se habla, tenemos una sobremesa, hablamos y no vamos a permitir que las tecnologías nos quiten la intimidad de la familia. O, por ejemplo, los móviles por la noche se quedan todos aquí en un cestito, en el salón de la familia, delante del corazón de Jesús, y los móviles, el de papá, el de mamá, el de los hijos, no va cada uno a su cama con su móvil, no, sino que tomamos la decisión de que todos los móviles quedan aquí. O sea, es decir, ese programa de educación digital lleva después a que cada uno concrete y le ponga letra pequeña en un compromiso que está puesto por escrito y ofrecido al corazón de Jesús. Y consagrada a la familia al corazón de Jesús, pidiendo también que Jesús reine en nuestro hogar y que las tecnologías pues, no nos descarrilen. Bueno, eso estamos haciendo esa metodología, ¿no?, dentro de la diócesis. Entonces yo, mutatis mutandis, como se dice en latín, ¿no?, traslademos eso también pues, a la vida de un seminario. Traslademos eso a todos los ámbitos de la vida. Tenemos que hacer un discernimiento y tomar la opción para que nosotros gobernemos a las tecnologías y no viceversa, ¿no? Un detalle de especial relevancia, ¿no?, en este primer punto del uso austero. La presencia del móvil en el último momento del día, cuando uno va a ir a descansar, la presencia del móvil en nuestro descanso, en la cama, yo creo que es fatal. Es una intromisión de ese móvil, de esas nuevas tecnologías en nuestro descanso. Y creo que eso es uno de los compromisos primeros que tenemos que erradicar, el que alguien se duerma con una pantalla de móvil en su rostro. Es algo a erradicar dentro de la disciplina que uno tiene que mantener en su vida. El móvil reposa en tal lugar, lo ponemos en tal sitio. Y tiene que haber una evaluación de este compromiso de uso austero, cómo lo estamos evaluando, ¿no?
Somos conscientes de que muchas veces la hiperconexión en redes sociales está ligada también a determinadas adicciones, y entre ellas la adicción a la pornografía, ¿no? Ojo, la adicción a la pornografía acaba siendo también, acaba sacando, ¿no? Sacando a la luz el que el uso de las tecnologías era desequilibrado. Y como era desequilibrado, nos ha introducido determinados hábitos que uno jamás hubiese pensado que fuese a adquirir en su vida, ¿no? Sin olvidar que lo que caracteriza, ¿no?, a la adicción es que la persona se convierte en marioneta de sus impulsos, y que hay una ley implacable de toda adicción que consiste en que cuanto más se acostumbra uno a determinados estímulos, más insensible se vuelve a ellos y entonces necesita más dosis de sustancia. Así se genera una adicción, ¿eh? Y sin olvidar que esas adicciones, por ejemplo, la adicción a la pornografía, en el fondo muchas veces encierran un grito del alma herida, que busca un alivio al dolor o al vacío interior que no tiene resuelto, ¿no? Entonces es posible que un acompañamiento en el buen uso de las redes sociales termine derivando en un acompañamiento a las heridas afectivas, que están también en el origen de una utilización desequilibrada en el uso de las tecnologías, acaso adictiva. Cuando tenemos heridas afectivas, somos mucho más proclives a tener una utilización, un recurso adictivo a las tecnologías. ¿Por qué? Porque estamos buscando en ellas una compensación afectiva, una compensación. Por lo tanto, lo primero es educar en la austeridad, frente a la hiperconexión. Lo segundo, ¿no?, frente a ese vivir en un escaparate, frente al riesgo de la vanidad y del narcisismo, que es muy evidente, ¿no? Creo que tenemos que fomentar una conciencia, la conciencia del peligro del like. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? No, la verdad es que eso es una pregunta que ya solamente la mera pregunta ya indica cómo tenemos, ¿no?, nuestra jerarquía de valores, ¿no? Yo creo que nuestra reivindicación y nuestro desideratum sería el poder utilizar redes sociales sin que existiese un contador de visualizaciones y de likes. Ese sería el ideal. Obviamente las redes sociales eso no lo permiten. No lo permiten porque saben que si no se ve el número de likes, si no se ve el número de seguidores, entonces no va a existir esa especie de mordiente que termina generando una especie de adicción, pero incluso que llega hasta el punto de que alguien puede llegar a ligar su autoestima al eco que alcance pues su presencia en redes sociales, porque soy valorado, no soy valorado, tengo más seguidores, menos seguidores, ¿no? Tenemos que tener una conciencia de que nuestra autoestima se funda en vivir en la presencia de Dios y no en ser observados por los demás. Somos lo que somos para Dios, no los like que los demás puedan marcar a nuestros mensajes, ¿no?, o a nuestro perfil. Y para ello creo que es muy claro que tenemos que definir bien lo que perseguimos, ¿no? Y lo que perseguimos es evangelizar, lo que perseguimos es ser instrumentos de Dios, que Él pueda servirse de nosotros, de decir una palabra de sentido delante del mundo. Es lo que perseguimos, ¿no? Y no lucir nuestra persona, no la vanagloria, sino buscamos la gloria de Dios. O sea, en esa purificación de la vanagloria nos va mucho en la vida espiritual, purificar la vanagloria, examinar si en las cosas que hacemos, incluso en la propia evangelización, nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Y esto tiene que tener aplicaciones concretas. Por ejemplo, creo que tenemos que huir como de la peste de los estilos narcisistas
de estar presente en redes sociales. Por ejemplo, hay muchas cuentas que en redes sociales, pues eso, selfie por aquí, selfie por allá, es como estar continuamente buscando el estar gustándose, o buscar que los demás les guste nuestra imagen, ¿no? Y tenemos que huir de eso como de la peste. Nuestro ideal tiene que ser continuamente purificado, rectificado. Yo busco la gloria de Dios, no mi vanagloria. Yo le pido a Dios que quien me mire le vea a Él. Que quien me mire le vea a Él, ¿no? Y por lo tanto, creo que también hay un estilo de estar presente en redes sociales, que es no estar autoexhibiéndose continuamente, sino tener también un parco ocultamiento. Tampoco me voy a esconder, no me voy a esconder, pero no me voy a estar siempre exhibiéndome. En tercer lugar, frente a esas tendencias de contagio que uno tiene, ¿no? por estar viendo cuáles son los estilos que proliferan en redes sociales, frente a las tendencias de la agresividad, que está muy presente en algunas redes sociales, frivolidad, muy presente en otras redes sociales. Desde luego también dependiendo de qué red social, por ejemplo, pues la agresividad es más propia de Twitter o de X, ¿no? La frivolidad igual es más propia de Instagram. La banalidad, pues igual es más propia de TikTok, ¿eh? O sea, yo creo que los pecados capitales también están especialmente presentes en unas redes sociales o en otras, ¿no? Pero están muy presentes, ¿no? En las redes sociales. Entonces yo creo que hay que desarrollar una capacidad crítica sobre estas tres características: agresividad, frivolidad y banalidad. Y frente a la agresividad, tenemos que educarnos en la mansedumbre. No entrar al trapo. Se dice en España esa expresión, no entres al trapo, porque el toro entra al trapo, ¿no? Bueno, pues hay que superar la vulnerabilidad propia de quien pierde la paz por las provocaciones de los demás. No podemos estar perdiendo la paz por las provocaciones de los demás. Dos no se pelean si uno no quiere. Nosotros no vamos a pelearnos en redes sociales. Pues no vamos a pelearnos. O sea, creo que frente a la agresividad es clave que quien no tenga el don de la mansedumbre, pues no debe de estar en redes sociales, o pedirle al Señor que te eduque la mansedumbre, porque de lo contrario no es propio, vas a dar un antitestimonio si vas a responder a la agresividad con agresividad. Es mejor que no estés. Y esto supone no ser vulnerable. No ser vulnerable ante provocaciones, faltas de respeto que acontecen en las redes sociales continuamente, acontecen faltas de respeto. Si tú te vas a quedar tocado interiormente por eso, pues mal asunto. Frente a la frivolidad, frente a la sensualidad, ¿no? Pues creo que hay que fomentar la sencillez y la modestia, ¿no? Y también discernir a las cuentas a las que seguimos, porque claro, si estás tú siguiendo también una serie de cuentas en las que falta la modestia y son frívolas, pues no será propio que un cristiano sea seguidor de cuentas frívolas, pues no será propio, obviamente. Tiene que haber un discernimiento, ¿no? Y en cuanto a la banalidad, porque también la banalidad es, pues hay mucha presencia en redes sociales que dice, bueno, ¿y qué pretende transmitir? Pues nada, o sea, banalidad es el no pensar en nada, no tener ningún ideal, sino, bueno, sencillamente es casi hacer una exhibición de la nada. Hay mucha banalidad, ¿no?, en redes sociales. Bueno, pues frente a eso hay que fomentar la capacidad de abordar los temas de fondo, sin quedarnos en lo superficial, en lo anecdótico, ¿no? Pues aprender también a buscar, a discernir dónde están los lugares en la red, en Internet, donde existen contenidos formativos, potentes. Uno tiene que ser buscador de páginas, de lugares en los que verdaderamente hay contenidos interesantes y compartirlos con otros. Mira, este es un lugar interesante, aquí se aprenden cosas, ¿no? Frente a la banalidad tiene que haber un discernimiento, ¿no?, de buscar las fuentes de la formación. En cuarto lugar, cuarta pauta educativa.
frente a ese bucle del algoritmo que te aísla en tu tribu, porque claro, decía que el algoritmo tiende a encerrarte en tu tribu. Bueno, por una parte voy a decir que esto tiene un cierto beneficio, eso de que el algoritmo también te rodee de personas con sensibilidad similar, tiene un beneficio, por cuanto si haces un buen uso de las redes, vas conociendo a personas muy interesantes. Vas conociendo a personas muy interesantes porque los algoritmos te las proponen, a personas que tienen ideales como los tuyos, y entonces tú te vas enriqueciendo, ¿no? Y te van llegando publicaciones interesantes. O sea, eso del algoritmo tiene sus peligros, pero tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios, ¿no? Pero obviamente el mundo es más amplio y será importante compaginar las redes sociales con los medios de comunicación generalistas para enterarte de la vida real. O sea, yo creo que tenemos que educar y decir, mira, hay que compaginar las redes sociales con los medios de comunicación generalistas, porque hoy en día te encuentras con muchos jóvenes que solamente saben del mundo por redes sociales, y eso es un error. Tú no te puedes asomar al mundo solamente por redes sociales. Tienes que compaginar eso pues, con la radio, con la información en determinado agencia de noticias, lo que fuere, porque si no contrastas lo que te llega por redes sociales desde tu algoritmo con una visión desde un medio de comunicación generalista, incluso suele ser interesante, yo suelo consultar, ¿no?, algún medio de comunicación generalista de dos ideologías distintas para complementar, ¿me explico? O sea, si contrastas dos medios de comunicación generalistas que sean de sensibilidad política distinta, eso te da una amplitud de conocimiento de la realidad y no quedarte solo en lo que te dicen las redes sociales, ¿no? Creo que también la radio es importante. A mí me parece que posiblemente la radio pues es más respetuosa con nuestro ritmo de vida que lo que es la televisión, que lo que son las redes sociales, La radio tiene la capacidad de adaptarse a nosotros, ¿no?, cuando viajamos, etc. Entonces yo creo que para educar bien en el uso de redes sociales hay que compaginar con un uso también de la radio, porque eso humaniza. Y en quinto lugar, frente a los fake, frente al riesgo de ser engañado en redes sociales, pues yo creo que hay que desconfiar de sensacionalismos. Ojo con las noticias bomba, me explico, con las noticias bomba, que claro, muchas veces son un gran engaño, ¿no? Y hay que aprender a contrastar noticias. A mí, por ejemplo, cuando por redes sociales me llega una noticia que es sospechosa, para entendernos, dice, ¿esto será verdad? Yo lo primero que hago es cojo un par de palabras claves en un buscador como Google o lo que sea, tecleo esas palabras y le doy a noticias. Y allí en noticias ves si algún medio generalista ha hablado de eso o no ha hablado de eso. Y si ningún medio generalista ha hablado de eso, es que lo más probable es que sea mentira, claro. Bueno, o sea, yo creo que también tiene que haber un aprendizaje de cómo comprobar los fake, cómo desenmascararlos, ¿no? Sobre todo también desconfiando de sensacionalismos y desconfiando de lo inmediato. Es que esto ha ocurrido ahora hace 20 minutos. Bueno, un momento. Se ha ocurrido hace 20 minutos, existe un gran riesgo de que sea falso. Bueno, esos son los 5 consejos de educación en el uso de las redes que van de la mano frente a los 5 riesgos principales, ¿no?, que veo. Y ahora voy a dar un pasito más, aunque sea breve, sobre la inteligencia artificial. Sobre la inteligencia artificial, lo primero que hay que decir es que estamos en los inicios, y que esto va a llegar pues, a donde ahora mismo no nos imaginamos, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento tiene que estar abierto. ¿No? Aún así, me atrevo a dar un par de criterios que creo que son muy claros, aunque estemos en los inicios. Un par de criterios que son muy, muy básicos, ¿no? Primero, ojo con la utilización de la inteligencia artificial como si fuese el rincón del vago. No sé si habéis oído hablar de la palabra el rincón del vago. El rincón del vago era una página web que existía, bueno, todavía existe, en Internet, cuando no existían estas cosas, digamos, de
de inteligencia artificial existía el lugar llamado el Rincón del Vago, que era cuando alguien pues, tenía que hacer un trabajo en el instituto, etcétera. Allí tenía materiales que otras personas habían hecho y tú podías descargártelas para presentárselas al profesor, como si fuese tuya. Se le llamaba el Rincón del Vago y muchos alumnos iban allí a coger cosas para adueñarme de ellas. Claro. Pero claro, lo del Rincón del Vago se ha quedado totalmente sobrepasado por la inteligencia artificial, claro. Totalmente sobrepasado. Y además con mucho más difícil detectar. Porque anteriormente era más fácil saber si este texto ha sido copiado de otro lugar. Con la generación de la inteligencia artificial es mucho más difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, yo diría que hay un criterio que es clave, que es no recurrir a la inteligencia artificial para evitarnos la manualidad, por ejemplo, en la redacción. Porque al final, si hacemos eso, pasará lo mismo que ha pasado con las calculadoras. Que ahora mismo, ¿no? Pues le preguntas a muchos jóvenes, hazme esta división. No saben dividir, no saben multiplicar, porque claro, aprendieron a multiplicar y a dividir, pero claro, luego como ya no lo han hecho, ¿sabes? No lo han hecho, pues ahora mismo, como le pides a uno que haga una raíz cuadrada, que haga una división, ha perdido noción de ello. Ha perdido noción. Y las calculadoras han tenido ese efecto. Si se hace un mal uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial, puede ocurrir perfectamente que uno se olvide de redactar. Y la pérdida de la redacción pues es un empobrecimiento muy grande. O pongo otro ejemplo, que todavía lo veo más clave este segundo, ¿no? Ojo con el recurso a la inteligencia artificial como un chatbot de compañía o como un acompañante en el camino, ¿eh? O sea, eso que se llama la intimidad artificial. O sea, que tú utilices la inteligencia artificial para hablar con ella, cómo me siento, etcétera. Es un espejismo de intimidad artificial, ¿no? Los chatbots de compañía, que en el fondo cualquier plataforma como ChatGPT, etcétera, utiliza también, o sea, tiene esa potencialidad, funcionan con un sistema de cámaras de eco, ¿no? Que es que la máquina está diseñada de tal forma que responde según el contexto, el historial y las interacciones que tú has hecho anteriormente y te han ido conociendo y saben cuáles son tus gustos, ¿no? Entonces están diseñados para priorizar la satisfacción del usuario, para que así tú continúes las conversaciones, para maximizar tu compromiso con la conversación, ¿no? El entrenamiento que ha tenido la inteligencia artificial se dirige a imitar tus expresiones, el uso del lenguaje, a parecer que resulta cercano en tu vida. Parece que genera una interacción contigo, es una cámara eco. Te ha sacado una imagen y esa imagen él la utiliza para parecer que tiene contigo una interacción, ¿no? Y generar una supuesta intimidad que es artificial, ¿no? O sea, que están generadas para generar empatía. Y para resultar complacientes. A los humanos nos gusta que nos validen. Por ejemplo, es muy típico en redes sociales, ¿no? Pues planteas una cuestión a la red social. ¡Qué buena pregunta has hecho! ¡Qué interesante lo que planteas! Entonces ya te está ganando tu complacencia, ya está entrando contigo en un tipo de lenguaje, el lenguaje de generar una empatía, ¿no? Y esto tiene mucho más influjo de lo que nos puede parecer. De hecho, recientemente se han publicado unas encuestas en Estados Unidos en el que el 78% de los adolescentes utiliza el chatbot de compañía y el 38% de los adolescentes afirma que el chatbot de compañía le es mucho más satisfactorio que los amigos. Ocurre, yo creo que esto es lo importante, que esto se impone por defecto, por carencia de una amistad fuerte. Porque también vamos teniendo una carencia de experiencias de amistades fuertes. Partimos de la experiencia de que este mundo que estamos construyendo tiene amistades frágiles, a veces inexistentes. Vivimos en un aislamiento progresivo. La cultura occidental se está aislando. Hay amistades frágiles,
que cuando tienen que expresarse se expresan por WhatsApp. Permitidme un pequeño paréntesis, ¿no? Es ridículo que se utilice el WhatsApp para comunicarse dentro de una familia o dentro de un seminario. A ver, yo voy a mandarle por WhatsApp a mi superior, no me fastidies, por Dios, vete a su cuarto y habla con él, por Dios, no me estés aquí diciendo cosas por WhatsApp. O sea, es una cosa que te revienta los nervios, ¿no? O, por ejemplo, hacer correcciones por WhatsApp. A ver, las correcciones no se hacen por WhatsApp o por correo electrónico, se hacen en persona, se escucha la voz, se visualiza como se quiera una persona. Tú no, las correcciones por WhatsApp o por correo electrónico las carga el diablo, ¿eh? A ver, es que es algo ridículo, ¿no? Ridículo el que se esté utilizando esas tecnologías para decirse cosas. Pero bueno, pero ¿no vivimos en la misma casa? ¿O cómo es esto? Como tenemos amistades frágiles, tan frágiles como para hacer eso, claro, el chatbot de compañía es una tentación, ¿sabes? Es una tentación. Pero hay algo genuino de la amistad que es inalcanzable para un chatbot, que es la corrección fraterna. La corrección fraterna, todo lo contrario de las cámaras eco, que lo que quieren es ganar tu complacencia, lo que quieren es que a ti, pues que a ti te guste lo que él está diciendo, que es lo que tú mismo, lo que tú mismo habías dicho. La corrección fraterna nace de la verdadera amistad, claro. O sea, que creo que esto hay que hacerlo ver, ¿no? O sea, no se puede pedir de una inteligencia artificial que nos dé intimidad. Eso es ridículo. Nos están timando cuando una herramienta se presenta como un compañero de camino en la vida. Es ridículo. Entonces, volvemos a donde habíamos partido. La clave está en el uso instrumental. La clave está en esa frase que os decía yo, ¿no? Del que fue mi director espiritual. Las nuevas tecnologías de la comunicación son un buenísimo siervo, pero un malísimo señor. La clave está en el uso instrumental. ¿Para qué utilizo yo las herramientas? A ver, ¿para qué? Eso es clave, para definir el tanto y cuánto. ¿Me sirven o me estorban para la finalidad? Bien, y por último, ¿no? Pues dejo sin abordar, aunque solamente quiero apuntar así brevemente un aspecto importante, ¿no? Pero lo dejo sin abordar, que es el siguiente. A veces se dice que las redes son un lugar de encuentro. Cuando se habla de la evangelización en redes sociales, se subraya que las redes sociales tienen que ser un lugar de encuentro, pero no tanto un lugar para transmitir contenidos. No hay que evangelizar transmitiendo contenidos, sino encontrándote con los que piensan distinto. Bueno, a ver, vamos a ver. Entiendo que esta frase puede tener una parte de verdad, ¿no? Porque la nueva evangelización no tiene que limitarse a verter mensajes o versículos evangélicos, ¿no? O imágenes piadosas, sino que la nueva evangelización tiene que mostrar cómo las aspiraciones del hombre de hoy conectan, o sea, tienen su respuesta en el mensaje evangélico. Pero dicho esto, si se insiste de manera sesgada que las redes sociales no son un lugar para transmitir contenidos, sino solamente un lugar de encuentro, eso también puede fomentar la falta de criterio, el curioseo, el picotear y la connivencia con un cierto relativismo. O sea que creo que también tiene que haber un equilibrio entre las redes como un lugar de encuentro y las redes como un lugar en el que hacemos presente a Jesucristo, porque es a Él a quien tenemos que transmitir y no a nuestra propia persona, es Él, ¿no? a quien queremos llevar para que sea luz del mundo. En definitiva, que es un gran reto el uso sabio, el uso con sabiduría de las redes sociales, ¿no? Y de la inteligencia artificial. Y el uso con sabiduría, y para eso necesitamos los dones del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo para discernir bien. Y se dice que la sabiduría es la visión desde la cumbre. Bueno, pues si la sabiduría es la visión desde la cumbre, pues yo digo que tenemos que pedir los dones de Dios, la luz de Dios, para ver cómo utilizamos las tecnologías con sabiduría, como Dios ve las cosas, como Dios ve las cosas, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ver desde su perspectiva
para que entendamos que toda la sabiduría que Dios ha dado a los diseñadores de las tecnologías, que ciertamente es una sabiduría que es participación de la sabiduría de Dios. Vamos a ver, ¿no? La sabiduría, la inteligencia artificial no hace sino todavía abrirnos, como cuando nos dicen que en el universo hay pues unos 200.000 millones de galaxias, cada una de ellas con unos 200.000 millones de estrellas. Cuando te dicen eso, uno dice, y es una criatura, entonces ¿cómo es Dios? Pues esto es lo mismo. La inteligencia artificial te dice, ¿y entonces cómo es la sabiduría? La verdadera sabiduría es la de Dios, ¿no? La inteligencia artificial no hace sino recoger, interaccionar parte de esa sabiduría, ¿no? Pues tenemos que decir, la sabiduría es la visión desde la cumbre, es la visión desde Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa luz para utilizar, ¿no?, lo que son instrumentos, lo que son herramientas, ¿no?, como herramientas al servicio de esa visión de conjunto que solamente Dios tiene a la hora de conocer todo cuanto Él ha creado. Finaliza así en Radio María esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Educar para un uso sabio de las redes y la inteligencia artificial. Fue dirigida en noviembre de 2025 a los formadores de Organización Seminarios Centroamérica.